Ahí estamos viendo la pantalla, profe. Sí, ahí está la presentación. Bueno, hoy vamos a ver una aplicación de los rectificadores que es muy parecida o relacionada con lo que habíamos venido viendo en fuentes de alimentación. Estos circuitos se llaman multiplicadores de tensión. Son también rectificadores, o sea que son circuitos que convierten una señal, una tensión alterna en continua, pero estos circuitos tienen la particularidad adicional de que la tensión de salida puede puede elevarse y tener valores mucho más allá, mucho más altos que el valor de pico de la tensión alterna con la que nosotros alimentamos la entrada del circuito. Va a seguir siendo continua la salida. Es un rectificador, o sea, es continua la salida, pero nosotros podemos tener un valor más elevado que el valor de pico. A ver, veamos el caso de un rectificador de media onda. En este caso, nosotros, cuando le ponemos un capacitor al rectificador, habíamos visto que al arrancar el circuito, cuando se lo enciende, suponiendo que arrancamos cuando comienza un semiciclo, el capacitor o la tensión en el capacitor, que es la línea roja que tenemos en la gráfica de abajo, va subiendo siguiendo los valores de la tensión con la que lo alimentamos al capacitor a medida que éste se carga. Si nosotros no tenemos una resistencia de carga conectada a la salida, una vez que se ha cargado el capacitor, como este diodo no puede conducir corriente en sentido inverso, el capacitor no se va a cargar, no se va a descargar, perdón, no tiene un circuito cerrado por donde descargarse una vez que ha llegado el valor de pico, y la tensión en los terminales de salida va a quedar enclavada al valor de pico. ¿Se acuerdan? Si nosotros le conectábamos una resistencia de carga a este circuito, la tensión en el capacitor iba bajando a medida que el capacitor se descarga a través de esta resistencia, luego recupera la tensión cuando el diodo conduce y se volvía a descargar cuando pasamos el valor de pico de la tensión. Si el valor de la resistencia es muy alta o el valor del capacitor es alto, la constante de tiempo con la que se descarga es muy larga, muy grande, por lo tanto la carga va a ser muy lenta. Por lo tanto, en este circuito, si nosotros mantenemos en vacío la salida o lo usamos para alimentar resistencia de carga de valor muy alto, que consumen poca corriente, el valor de la tensión de salida más o menos va a ser una continua que va a estar enclavada en el valor de pico de la tensión de salida del secundario del transformador, de la alterna de salida del secundario. Este circuito se llama enclavador de pico. Es como una memoria donde el capacitor alcanza el valor de pico y a partir de ahí mantiene la tensión en ese valor a la salida del circuito. O sea que vemos que en este rectificador de media onda el valor más alto de tensión que podemos llegar a tener a la salida es el valor de pico de la senoidal de salida del transformador. A partir de este circuito, nosotros podemos utilizar etapas como la que vemos en el rectificador de media onda con diodo y capacitor para producir o para generar esa multiplicación de tensión de la que estamos hablando en estos circuitos. Este circuito se llama doblador de tensión o duplicador de tensión. Un doblador es que
permite obtener una tensión el doble de la de entrada, utilizando una etapa más de este circuito enclavador de pico. La primera parte del circuito es lo que acabamos de ver recién. Lo único que hacemos es modificar la ubicación del diodo y el capacitor, pero sigue siendo un diodo y un capacitor en serie con el secundario del transformador. Y a eso le agregamos una nueva etapa en esta configuración. Vamos a suponer que, yo voy a arrancar como este circuito, una vez que se lo enciende, puede arrancar en cualquier parte de la tensión alterna, en cualquier momento de tiempo. Por simplicidad, en régimen ya permanente se comporta de la misma manera, pero vamos a suponer que estamos arrancando en el semiciclo negativo. Si arrancamos el semiciclo, perdón, si arrancamos el semiciclo positivo, va a pasar el semiciclo positivo y recién va a empezar a funcionar en el semiciclo negativo de la forma en que vamos a ver ahora. Si arrancamos en el semiciclo negativo, la tensión en el secundario del transformador tiene esta polaridad. Y va variando, va a ir creciendo hasta alcanzar el valor de pico en ese semiciclo negativo. De manera que se comporta como un rectificador de media onda. Como un enclavador de pico, como que hemos visto en la figura anterior, en la diapositiva anterior. Cuando suceda esto, ¿qué pasaba con el capacitor? Al finalizar el semiciclo, ha quedado enclavado o con una tensión constante, cargado al valor de pico de la tensión del secundario de este transformador. Como no tiene a través de dónde descargarse, porque no puede conducir el diodo de manera inversa, queda enclavado con la tensión o cargado como si fuera una batería que tiene acumulado el valor de pico de la tensión de entrada. Cuando termine el semiciclo negativo y viene el próximo semiciclo, el semiciclo positivo, la polaridad de la tensión en el secundario cambia. Con la polaridad anterior, ¿qué pasaba? Se polarizaba en directo el diodo D1, cuando el positivo estaba acá abajo, por eso conducía y cargaba el capacitor C1 al valor de la tensión de pico. Cuando cambia la polaridad, tenemos el negativo conectado al ánodo, por lo tanto este diodo D1 está con polarización inversa, se abre, no conduce, y el diodo D2 tiene el positivo de la tensión, que es alterna, que es variante en el semiciclo positivo, conectado al ánodo. A la vez, esta tensión del capacitor C1, que queda en serie con el secundario, refuerza la polarización directa del diodo D2. Por lo tanto, D1 no conduce y D2 entra en conducción. Si nosotros imaginamos que este diodo está abierto, el circuito que tenemos es el que va por afuera. Si D2 conduce, es como si tuviéramos un cortocircuito, una llave cerrada. Estamos suponiendo diodos ideales, no tenemos en cuenta la caída en el diodo. Entonces, en esas condiciones, el valor de la tensión de entrada va a subir hasta llegar al valor de pico en el semiciclo positivo y después vuelve a bajar. Cuando llega el valor de pico, ¿cuál es la tensión que tendríamos en C2? Nosotros tenemos que ver que en este circuito se tiene que cumplir la ley de Kirchhoff. O sea, lo dibujo acá chiquito arriba al circuito que nos queda.
Acá tenemos una tensión que es V de pico, con esta polaridad. En el capacitor teníamos una tensión con la que ha quedado cargado, que es V de pico, con esta polaridad. ¿Y qué tensión tiene que tener el capacitor C2 para que la suma de todas estas tensiones en este circuito me dé cero, para que se cumpla la ley de Kirchhoff? ¿Mm? Tengo V de Cero, pico, porque sería B de pico menos B de pico. Cero. pero fíjense que estas dos tensiones se están sumando. Ah, están polarizadas. ¿Mm? 2B, 2BP, 2B de Claro, pico. acá tiene que tener 2V de pico, ¿y con qué polaridad? Con el positivo El positivo arriba, arriba y el negativo abajo, siguiendo para que la ahora polarización. sí, claro, ahora sí, la suma de todas las tensiones me va a dar cero. Tengo 2V de pico en un sentido y V de pico más V de pico, 2V de pico en el otro sentido. Cuando yo haga la suma de estas tensiones y aplico Kirchhoff, me da cero y se cumple la ley de Kirchhoff. Entonces el capacitor C2 ha quedado cargado a un valor de tensión que es 2 veces el valor de pico de la tensión del secundario del transformador. Llega esa tensión porque se suma la tensión del secundario más la tensión continua a la que ha quedado cargado C1. Perdón, ahí puede aplicar Kirchhoff porque el D1, el diodo 1 ya, no es, Claro, ya está fuera, no conduce, exactamente. digamos. D1 es un circuito abierto y D2 es un cortocircuito. Por eso dibujé el circuito que me queda arriba. Es el circuito que me queda en esas condiciones de conducción de los dos diodos. Uno es un cortocircuito, el otro un circuito abierto, entonces por eso puedo aplicar Kirchhoff porque me queda esa malla. Entonces el capacitor C2 ha quedado cargado a 2 veces el valor de la tensión de pico. Y yo en los terminales de salida de circuito tengo una tensión continua que es 2 veces el valor de pico de la tensión del secundario del transformador. Multiplicado por 2 esa tensión de pico. Si tengo un transformador, vamos a poner un ejemplo así sencillo, de 10 voltios eficaces, el valor de pico de los 10 voltios serían, ¿cuánto? 14. Acá la salida tendría una tensión continua de 28 voltios, usando un transformador de 10 voltios eficaces a la entrada. Esto es un duplicador o doblador de tensión. Bueno, este circuito es otra configuración del doblador de tensión. Este se llama simétrico. El otro es el que se usa más, pero para que lo conozcan, este también es un doblador de tensión. En este circuito, yo puedo considerar directamente que arranco en el semiciclo positivo. ¿Qué es lo que tengo acá arriba? Un rectificador de media onda. Sin carga, por lo tanto, como vemos, se comporta como un enclavador de pico. Durante todo el semiciclo positivo se carga el capacitor C1 y al final del semiciclo queda cargado con un valor de tensión que es igual al valor de pico de la tensión del secundario. En el semiciclo negativo, D1 queda polarizado en inversa, no conduce, y fíjense, D2 tiene el negativo de la tensión aplicado al cátodo, el positivo a través de C2 al ánodo, se polariza en directo, conduce D2, y la corriente circula como está marcado en la figura. En este sentido, a través de D2 para llegar de nuevo al terminal negativo de la tensión. Se comporta de nuevo como un rectificador de media onda, como un enclavador de pico, y este capacitor, al finalizar el semiciclo negativo, se carga al valor de la tensión de pico y con esta polaridad, por el sentido en que circula la corriente. Entonces, al finalizar este semiciclo, yo ya voy a tener, si tomo entre los terminales externos, la tensión, una tensión que va a ser la suma de las tensiones de estos dos capacitores porque están en serie. Por lo tanto, yo voy a tener una tensión que es de 2 veces el valor de pico
de la tensión de salida del secundario. Si a estos circuitos rectificadores, multiplicadores de tensión, en este caso un doblador de tensión, yo le conecto una carga, una resistencia de carga, ¿qué va a pasar? En cada semiciclo, cuando se cargue C2, C1 va a estar entregando corriente al circuito. En realidad, la corriente va a circular por los dos capacitores en serie a través del RL. ¿Esto qué va a producir? Una descarga de estos capacitores. O sea, va a bajar un poco la tensión y cuando vuelva el semiciclo que carga cada uno de los capacitores, va a reponer la tensión. Entonces yo en la salida, en lugar de tener una continua, ¿qué voy a tener? Una tensión que va a tener un ripple, carga y descarga de los capacitores. Como veíamos en la fuente, con resistencia de carga y capacitor. Y mientras yo mantenga un valor alto de esta resistencia, el T-ripple va a ser muy pequeño y prácticamente la tensión de salida va a ser más o menos una continua con un valor de 2 veces el valor de pico de la tensión del secundario. O sea que estos circuitos yo los puedo utilizar para alimentar cargas que funcionan con una tensión mayor, siempre que la corriente que yo le saque al circuito sea pequeña, que sean valores grandes de L, que no consuman mucho del circuito. ¿En el orden de cuánto tendría que estar la corriente? Va a depender de los valores de los capacitores. Cuando más grande sea la corriente, capacitores más grandes, igual que en una fuente de alimentación, más grandes tienen que ser los capacitores para que puedan mantener la tensión durante el tiempo suficiente sin descargarse tanto hasta que venga el próximo semiciclo y lo recargue. Igual que en una fuente de alimentación. Cuando más grande cuando más chica la resistencia de carga, más profunda la descarga del capacitor. ¿Y cómo evito eso? Poniendo un capacitor más grande. Entonces yo puedo compensar las caídas en la tensión o evitar que se descargue de una manera muy profunda el capacitor poniendo valores más grandes de capacitor. En general estos circuitos se utilizan para alimentar cargas que hacen que prácticamente funcione en vacío, donde lo que necesito es básicamente una alta tensión, pero corriente muy pequeña, del orden de los miliamperes. Obviamente, a medida que crece la corriente, va a ser más grande el valor del capacitor, y ya hemos visto que cuando más grande el capacitor, más grande la corriente que circula por el diodo, por lo tanto vamos a tener diodo más grande y también transformador más grande que manejen un poco más de corriente. Ya vamos a ver algunas aplicaciones. Pero dependiendo de esa corriente que yo le consumo, voy a tener que seleccionar diodo y capacitores más grandes y también un transformador que tenga mayor capacidad de corriente. Pero como lo que yo quiero es mantener una continua a la salida, solamente me sirve para alimentar cargas que tienen poco consumo. Yo le dije, corriente del orden de los miliamperes, pero si yo voy a utilizar para alimentar circuitos que trabajan en el ámbito industrial, como en una industria química que puede trabajar con electroquímica con altas tensiones, puedo utilizar estos circuitos, pero tengo que tener valores de componente adecuados a la corriente que yo tengo que manejar. De todas maneras, con altas tensiones, yo no voy a tener corrientes altas también. Generalmente en alta tensión, ustedes saben que tengo corrientes bajas, porque siempre lo que me limita a mí el tamaño y la capacidad de manejo de los componentes es la potencia que manejan. Si yo tengo alta tensión y también alta corriente, la potencia serían muy grandes. Entonces, generalmente, yo ya tengo un valor de potencia con el que estoy trabajando
que ustedes se lo manejan en la parte de transmisión y todo eso. Yo justamente elevo la tensión para tener corrientes más bajas. Entonces, generalmente las cargas que consumen que trabajan con alta tensión, consumen poca corriente. Y a medida que voy bajando la tensión, suele ir subiendo la corriente que manejo para una determinada potencia. O sea, puede manejarse desde unos cuantos miliamperes hasta algunos amperes, pero eso va a requerir que yo tenga también un circuito que maneje la potencia esa, o sea, un circuito con capacitores, diodos y transformadores más grandes. Ya vamos a ver algunas aplicaciones en las que se los puede encontrar. Bueno, a partir del duplicador o doblador de tensión, que es el circuito que tenemos, acá está abajo, que hemos visto en la primera figura, lo único que hice es a D2 y a C2 cambiarlo de ubicación, pero siguen estando en serie, o sea, se sigue cargando C2. Yo puedo agregarle una nueva etapa. Fíjense cómo voy siguiendo la secuencia. C1, D1 en un sentido, para que cargue en un semiciclo C1. En la próxima etapa cambio el sentido de D2 y pongo del otro lado a C2, para que en el próximo semiciclo me cargue a C2, como habíamos visto recién, con el valor del doble del valor de pico de la tensión de entrada. Y así yo le puedo ir agregando etapas, y ahora le agrego C3, que va a ir en el otro sentido, con otro diodo que lo va a cargar, que también va a tener que ir invertido en esta nueva etapa. Si yo voy siguiendo la secuencia que habíamos visto en el duplicador de tensión, de cómo se van cargando los capacitores, arrancando desde el semiciclo negativo de la tensión del secundario del transformador, veíamos que en el primer semiciclo negativo, el positivo que estaba abajo de la tensión del secundario me polarizaba de 1 en directo, haciendo que se cargue el capacitor C1. Cuando venía el próximo semiciclo positivo, esto ya lo hemos visto, entra en conducción de 2 porque queda con polarización directa, de 1 queda abierto, y el circuito que quedaba al circular corriente, de 2 es un cortocircuito, C1 circuito abierto, ya hemos visto esto, están los dos capacitores y el transformador en serie, y la circulación de corriente va a ser cargar al capacitor C2 hasta el valor de 2 veces el valor de la tensión de pico para que se me cumpla la ley de Kirchhoff. Entonces, al finalizar el semiciclo positivo, me va a quedar C1 cargado al valor de la tensión de pico y C2 al valor de 2 veces la tensión de pico. Seguimos avanzando en el tiempo y en el próximo semiciclo negativo, ¿qué es lo que pasa? Tengo de nuevo esta polaridad en el secundario del transformador. El positivo abajo, con una tensión que va a llegar hasta el valor de pico, como valor máximo. Cuando pase eso, fíjense, D1 va a tener, cuando llegue al valor de pico, un valor de B de pico en el secundario con el positivo en el ánodo del diodo. Pero el capacitor C1 también está cargado el valor de la tensión de pico con el positivo en el cátodo. Por lo tanto, yo tengo una tensión positiva con B de pico acá y una tensión positiva con B de pico acá. Por lo tanto, la tensión, que es la que me importa a mí para saber si conduce el diodo, que es la tensión entre ánodo y cátodo, es 0, porque tiene el mismo potencial de los dos lados. ¿Se entiende eso? Se compensa la tensión del secundario con el valor de la tensión en C1 porque ha quedado cargado el valor del pico de la tensión. Por lo tanto, D1 está abierto, no conduce. De la misma manera pasa con D2. Si yo aplico Kirchhoff, que ya lo hemos hecho recién, la suma de las tensiones da 0. Tengo
daba 0 en el semiciclo anterior. En este caso, fíjense, tengo un valor de B de pico en este sentido, que se suma a 2B de pico, porque están en serie, haciendo que yo tenga 3B de pico en el cátodo del diodo. Por otro lado, C1 aplica sobre el ánodo un valor, lo voy a graficar así para que veamos qué tensión es más grande, de B de pico. Entonces, ¿qué tensión es mayor? ¿La del ánodo o la del cátodo? Y la del cátodo. La del cátodo. Por lo tanto, D2 también está con polarización inversa en este semiciclo negativo y no conduce. Ahora D3, que está a la misma tensión, porque están aplicados estos 3 B de pico al ánodo, ahora de D3 porque está invertido, y este B de pico al cátodo, va a tener una tensión mayor en el ánodo que en el cátodo. C3 está descargado por ahora, no tiene tensión. Entonces, D3 queda con polarización directa y conduce. En este caso, el único diodo que conduce es D3. Por lo tanto, el circuito que nos queda a nosotros es el que va por afuera, con los 3 capacitores en serie y también en serie con el secundario del transformador. Y D3 es un cortocircuito porque está conduciendo. Entonces, ahí tenemos que ver a qué tensión se va a cargar el capacitor C3. El secundario tiene esta polaridad y va a llegar hasta B de pico. C2 está cargado a 2B de pico y C1 a B de pico. Si yo veo el circuito, y veo, tengo esto, tengo las polaridades más menos B de pico, más menos 2B de pico, menos acá, más allá, B de pico. Perdón, he puesto mal la tensión del capacitor de arriba. Algo no me cerraba ahí, ahí está. ¿Qué tensión tiene que tener este capacitor y con qué polaridad? Fíjense, tengo B de pico que se suma a 2B de pico, por un lado, o sea, 3B de pico en un sentido, y el capacitor C1 tiene B de pico en sentido contrario. Por lo tanto, para que se me compense, para que se me cumpla la ley de Kirchhoff, yo tengo que tener una tensión. Perdón. Con esta polaridad, para que se sume a la tensión de este capacitor y para que iguale a la tensión de los otros dos elementos que están en el otro sentido, la tensión tiene que valer 2B de pico. O sea que la suma de la tensión, estas 2B de pico, más la del transformador, van a tener que cargar o mantener una tensión en estos dos capacitores de 3B de pico. B de pico más 2B de pico. Como ya tenía una tensión de B de pico en el primer capacitor, este se va a cargar solamente a lo que falta, que es 2B de pico, para que se me cumpla acá la ley de Kirchhoff. Entonces C3, de nuevo, se va a cargar y va a llegar hasta 2 veces el valor de pico de la tensión. Entonces, al finalizar este tercer semiciclo, que va a ser un semiciclo negativo, los capacitores me quedan cargados de esta manera. El primero a B de pico y lo otro a 2 veces el valor de pico y con esa polaridad. Ahora, si yo en este circuito tomo la tensión, como está marcado ahí, entre uno de los terminales del secundario del transformador y el extremo del circuito, la tensión que tengo entre los dos puntos va a ser, si ustedes ven, la suma de las tensiones de estos dos capacitores, porque entre esos dos puntos quedan en serie.
Y yo voy a tener la tensión de C1, que es B de pico, más la tensión de C3, que es 2B de pico. Por lo tanto, entre estos dos terminales, yo voy a tener una tensión que es 3 veces el valor de pico de la tensión del secundario. Y ahí tengo un triplicador de tensión. Ahí obtuve una tensión 3 veces mayor, continua, y 3 veces mayor que el valor de pico de la tensión del secundario del transformador. O de la tensión alterna de entrada a este triplicador de tensión. Fíjense qué es lo que he hecho, ir agregando más, una etapa más para aumentar una vez más el valor de pico de la tensión del transformador a la salida. De esta forma, ya se habrán dado cuenta que si yo puedo, perdón, que yo puedo seguir agregando etapas, más allá de D3, siguiendo el mismo orden. Ahora un capacitor iría abajo con un diodo así como D2, apuntando hacia abajo, para seguir aumentando el valor de la tensión de salida de este circuito. Entonces, si agrego esta nueva etapa, formo un circuito que se llama cuadriplicador de tensión. De nuevo, seguimos la misma secuencia. En el semiciclo negativo, se carga C1 el valor de pico. En el próximo semiciclo positivo, se carga C2 a 2B de pico. Ya hemos visto por qué, porque en el circuito de afuera que queda, por donde está marcada la trayectoria roja de la corriente, se tiene que cumplir la ley de Kirchhoff. Hemos visto que en el próximo semiciclo negativo pasa lo mismo. Ya como han quedado cargados los capacitores, ya no conduce ni de 1 ni de 2. Y se me cargaba C3 a 2 veces el valor de pico. Si yo ahora continúo y le he agregado esa nueva etapa con C4 y D4, va a pasar lo mismo. Como ya están cargados los capacitores, ya no conduce ninguno de los otros diodos. Y solamente va a conducir D4, que va a quedar con polarización directa. Y si yo aplico en todo este circuito de afuera la ley de Kirchhoff, veo que C4 de nuevo se carga a 2 veces el valor de la tensión de pico. Si ahora en este circuito yo tomo entre los extremos de abajo, entre un terminal del transformador y el extremo del circuito, la tensión que voy a tener entre esos puntos va a ser la suma de la tensión de C2 y de C4 que han quedado en serie entre esos dos puntos. Por lo tanto, voy a tener 2B de pico más 2B de pico, 4B de pico. Obtengo una tensión a la salida que es 4 veces el valor de pico de la tensión de entrada, un cuadriplicador de tensión. Y así puedo ir agregando etapas para obtener multiplicar las veces que yo necesite el valor de pico de la tensión de entrada. Aquí habíamos visto en el último semiciclo, cuando conduce D4, no conduce a ninguno de los otros dos diodos, se carga C4, y una vez que se ha cargado, así como está el circuito, ya han quedado todos los capacitores cargados a estas tensiones y no va a conducir ninguno de los diodos. ¿Cuándo van a conducir de nuevo? Cuando yo a este circuito le conecte la resistencia de carga, cuando yo conecte algo, que para algo lo hago al circuito, es para alimentar algo que trabaja con una tensión más alta de la que yo tengo en el secundario, de la que yo tengo en el transformador. Cuando conecte la resistencia de carga, ahí se va a producir ya sabemos que solamente puedo alimentar elementos que consumen poca corriente, se va a producir una descarga de los capacitores. Entonces, cuando yo ya tengo RL, que tengo esa tensión con un pequeño ripple sobre RL, ahí sí, en cada semiciclo va a haber un pequeño tiempo, van a tener un pequeño ángulo de conducción cada diodo para reponer la carga que van perdiendo los capacitores.
Entonces, cuando ya le pongo carga, ya hay una pequeña circulación en cada uno de los semiciclos donde se va repitiendo todo este ciclo que hemos visto de carga secuencial de los capacitores para que vayan reponiendo la carga que se pierde con la corriente que consume RL y que va descargando los capacitores. Yo, para evitar que me baje mucho la tensión de 4 veces el valor de pico, solamente voy a utilizar este circuito para cargas que consumen poca corriente, para que no me baje mucho la tensión. Bueno, y así puedo agregar la etapa realmente que quiera. Siempre que le consuma poca corriente al circuito, acá está, fíjense, cómo se va armando la secuencia en el circuito, cómo se le puede ir agregando la etapa. Tengo un duplicador, si tomo entre estos dos valores que ya hemos visto al principio, el triplicador, el cuadriplicador, y así yo puedo agregar la cantidad de etapas que quiera y voy a obtener, en este caso, así como está dibujado el circuito, entre el terminal de arriba del transformador y el extremo, si voy por arriba del circuito, cualquiera de los diodos, valores de tensión que son múltiplos impares del valor de pico de la tensión de entrada. Y aquí abajo voy obteniendo valores pares. O sea, tengo un triplicador, después va a salir un quintuplicador, lo multiplico por 5 arriba, después va a seguir por 7, por 9, y abajo por 4, por 6, por 8. Y yo puedo, de esta forma, obtener un circuito multiplicador de tensión, donde yo puedo tener tensión si necesito de miles de voltios, dependiendo de la necesidad que yo tenga. Simplemente, sí. Disculpe, pero no deberíamos ponerle de vez en cuando una resistencia porque los veo así como muy desprotegidos o sea, están los capacitores muy sin protección, digamos. Sí, fíjate. Es como un rectificador de media onda que nosotros usamos en una fuente. Ponemos el diodo y el capacitor y ya la resistencia de carga. Y el capacitor es el que se va a descargar a través de la resistencia de carga, se va a volver a cargar a través del diodo y así va a seguir el ciclo. Claro, la única resistencia que tiene es la de carga. La de carga y la del transformador, que la consideramos prácticamente cero. Claro, por eso yo digo, está muy ahí para reventarse los capacitores, digamos. Si vos te No sé. fijas, los valores de tensión que tienen los capacitores, yo he dicho que este circuito, si supongamos que le agrego 10 etapas, la voy a multiplicar por 10 a la tensión de pico, voy a obtener valores muy altos entre los extremos de tensión continua, pero fíjate las tensiones que tienen los capacitores. No necesito componentes que manejen alta tensión, porque si te fijas, la tensión de los capacitores en todos los casos van a llegar hasta 2 veces el valor de pico solamente. O sea que no necesito usar... No es que se va creciendo, ya entiendo, no va creciendo, la tensión va duplicándose, triplicándose, pero los capacitores siempre van a tener lo máximo 2. A lo sumo 2 veces el valor de pico. Y los diodos que están en un circuito, si yo aplico Kirchhoff, por ejemplo, entre D2 y D3, uno conduce y el otro no, ¿qué tensión van a soportar? Y la tensión del capacitor, porque se cierra el circuito a través de estos mismos diodos. O sea que también los diodos, en el peor de los casos, van a tener que soportar 2 veces el valor de pico, cuando están polarizados en inversa. En este caso sería D3, que va a tener que aguantar la tensión de C3 cuando conduce D2 y se cierra el circuito este. Por lo tanto, también voy a usar diodos que son de baja tensión. O sea, yo puedo obtener valores altos de tensión usando componentes que van a tener que manejar únicamente 2 veces el valor de pico de la tensión alterna de entrada que yo le pongo al circuito. O sea que no tengo problema en ese sentido. Con lo único que voy a tener que tener cuidado es con la tensión que tomo entre los extremos. Si yo alimento, tengo un multiplicador de tensión con 20 etapas, lo multiplico por 20 a la tensión y le pongo una resistencia de carga, bueno, o lo que sea, a veces trabajan en vacío por la tensión que tienen. Entre los dos extremos, si tengo yo, entre este punto y este punto, una tensión que puede ser muy alta.
Entonces, ahí tengo que tener cuidado. Si es muy alta la tensión, este cable que uso yo, como van hacia la resistencia de carga o pueden pasar por otras partes del circuito o lugares cercanos, tienen que ser cables que manejen alta tensión. Un cable con una aislación adecuada para la tensión que yo estoy sacando de este circuito. Yo puedo sacar un cable bifilar, un paralelo, y no es lo mismo un cable que trabaje con 12 voltios, con 220 voltios, que un cable que trabaje con 10.000 voltios. Ya puede ser no suficiente la aislación y tengo que usar un cable adecuado, un cable que tenga aislante de silicona apropiado para alta tensión, como lo que se Y la usa otra en es que ponga una impedancia en paralelo tipo shunt, algo así, como para que también podría. Sí, hay que tener cuidado que ten en cuenta que es alta tensión. Acá pueden saltar arcos. Igual, si yo esto lo hago en una placa, entre componentes cercanos hay bajas tensiones, pero entre los extremos puede haber una tensión muy alta. Entonces, se usan generalmente placas de fibra de vidrio que son mejores aislantes que las resinas comunes de las plaquetas para tener un mejor comportamiento y que no tenga pérdida en alta tensión. Si no, empiezan a producirse arcos. Si yo paso, por ejemplo, este punto entre los dos extremos, hablando ya de una plaqueta, por ejemplo, el circuito, cuando yo lo armo, yo pongo estos dos puntos físicamente, porque esto yo lo voy a ir conectando, y que físicamente queden cerca los puntos entre lo que tengo, entre lo donde tengo la alta tensión, ahí se pueden producir pérdidas o puede saltar un arco. Entonces, generalmente estos circuitos se arman así como están dibujados acá, también son plaquetas largas, donde se van haciendo esta misma configuración, pero así como está dibujado, para que queden separados los puntos entre lo que tengo la alta tensión, y no se produzca algún accidente o salte alguna chispa. Bueno, y así yo puedo tener tensiones altas a partir de una alterna, incluso algunos circuitos toman directamente los 220 y los multiplican para tener alta tensión, o los 380 en el caso de un multiplicador de tensiones que trabaje en la industria. ¿Sabe qué estaba pensando? No sé si será una analogía real o válida para esto, pero podría ser el cargador de los autos eléctricos. O sea, para que Se carguen. puede usar. El problema por ahí es que si va a cargar batería generalmente consume mucha corriente, pero sí se usan. A veces un duplicador, un triplicador, no se eleva tanto la tensión, pero sí se usan para tensiones más altas, sí. A ver, algunas aplicaciones. En todos aquellos sistemas que utilicen alta tensión y no consuman mucha corriente. Los tubos de rayos catódicos de los televisores que hasta hace poco se usaban, que todavía funcionan, de las pantallas de monitores, los tubos de rayos X, de rayos gamma, todo aquello que tengan, por ejemplo, lámparas que trabajan con alta tensión, donde se producen arcos, que son los que emiten esta radiación, los arcos que saltan en las lámparas, pero no consumen mucha corriente. Los medidores de aislación, cuando se mide una aislación, a veces estamos midiendo millones de ohm, estamos midiendo un aislante. Entonces, ¿cómo lo vamos a medir? Hay que hacer circular aunque sea una pequeña corriente para poder medir esa aislación. Entonces necesitamos una alta tensión. La corriente va a ser baja, pero para que circule, como hay un aislante, entonces se usa una alta tensión y se usan estos multiplicadores de tensión para obtener esa alta tensión. En la parte de laboratorio, la parte industrial, en la parte electroquímica, donde se necesite hacer algunos procesos donde se trabaja con alta tensión, a veces se usan estos multiplicadores cuando no es mucha la potencia que se consume. Si no, tiene que ser un transformador especial de alta tensión. En Pero siempre se purificadores de necesite aire, mucha energía. claro, sin que se tenga que aplicar mucha energía, sino ya necesitamos un transformador especial de alta tensión, aislado especialmente, bueno, que tiene, ustedes han visto más bien ya las características que tiene que tener el transformador en función de la tensión. Bueno, lo que hay que hacer es, sobre todo, manejar la parte de la aislación, cuando hablamos de alta tensión. Purificadores de aire, que creo que tengo unos dibujitos
Acá hay algunos ejemplos. En, ustedes no sé si han visto este componente, es un triplicador de tensión para monitores, para televisores. ¿Mm? Ese es ese conector que tiene ese aislante de silicona que le llaman chupete, es de silicona igual que los chupetes. Es un aislante donde se conecta el positivo de la tensión, esa alta tensión, directamente al tubo que trabaja con alta tensión, y el negativo es la masa. Por eso es que no sé si han visto adentro de un monitor o un televisor que usaban estos tubos, que usan estos tubos, usan este cable que tiene una aislación especial de silicona, se le pone separadores para que se alejen de la parte que están conectada a la masa, que es el negativo de la alta tensión, y así no se produzcan estos arcos. Este es un triplicador de tensión que aumenta la tensión, que multiplica por 3 a la tensión que entrega el flyback, que ya es un transformador de alta tensión que alimenta el tubo. Ya tiene una tensión muy alta que puede estar en el orden de los 10.000 voltios, y a esa tensión la aumentan, la triplican con este circuito, ya que ya viene armado el triplicador de tensión, para llevarla así de 10.000 a 30.000 voltios, y con eso alimentar el tubo para que trabaje, porque estos tubos trabajan con alta tensión. Bueno, otra aplicación, ustedes han visto las trampas estas para insectos que electrifican los bichos. Ah, sí, esas tienen mucha tensión y lo dejan frito Claro, a las moscas, sí. se acercan nomás y ya los cocina. Que es una rejilla que tiene una separación no tan grande, y tiene una alta tensión, baja corriente para que no sea peligrosa para las personas, pero una alta tensión que es suficiente para matarlo al bicho. Entonces lo atraen con una lámpara ultravioleta al bicho, y cuando llega, se acerca a la rejilla, intenta pasar entre la rejilla esta, recibe el golpe, el arco de alta tensión, y ha visto que explotan los bichitos. Bueno, ahí utilizan multiplicadores de tensión. Ya vamos a ver, se usa alta tensión con muy baja corriente. Al bicho lo mata la alta tensión si necesita mucha corriente, justamente para que no tenga mucha capacidad de manejo de corriente este circuito y no sea peligroso para las personas. Porque lo que nos mata a nosotros, lo que nos afecta cuando nos electrocutamos, es la corriente que circula por el cuerpo, que no tiene que pasar de cuánto es, de 20 de miliamperes, 30 miliamperes, que es lo que están calibrados los disyuntores. Por arriba de eso ya es peligrosa. Entonces, son circuitos que no manejan mucha corriente para que no sea peligroso. Este es un medidor de aislación. Fíjense que tiene pinzas, todas aisladas, con cables gruesos. Acá el cable es grueso no porque el conductor sea grueso, sino porque la aislación es gruesa para que puedan trabajar con alta tensión. Entonces pueden medir resistencia de millones de ohms, para lo cual necesitan hacer circular una corriente, y para que circule una corriente, una resistencia de millones de ohms, por más que necesitemos una corriente pequeña, necesitamos una alta tensión. Por eso que está todo aislado este instrumento, porque en los terminales entrega una alta tensión para que podamos medir esas aislaciones. Y el que está acá abajo es, que había puesto ahí, un purificador de aire, que Ozonizador, creo que se llama. el ozonizador. ¿Cómo se produce el ozono? Mediante arcos de alta tensión, o sea, arcos que atraviesan el aire. Cuando el aire es atravesado por estos arcos, ahí se produce esta disociación y se genera el ozono. Y acá está abajo un circuito de uno de estos purificadores. Fíjense, entran directamente, no sé si se ve ahí, con los 220, y no sé cuánta etapa tiene, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Más o menos 20 etapas. Multiplica por 20 el valor de pico de los 220, que son 310 voltios. Póngale 300 voltios. Por 20 son 6.000 voltios.
¿Mm? Es lo que entrega la salida. Y fíjense cómo se toma la tensión entre uno de los extremos de la tensión de entrada y acá el extremo del circuito. Y fíjense cómo está aplicada. No se cierra el circuito, sino que un terminal de la tensión se conecta a unas agujitas y el otro terminal a una rejilla que no está en contacto eléctrico ni físico con las agujitas. De manera que el circuito se cierra a través del aire. Como es tan alta la tensión, se regula la separación entre los terminales en el aire para que se produzcan estos arcos, que es como un soplido. No sé si han escuchado alguna vez, se escucha como si estuviera soplando. Es el sonido de la corriente circulando por el aire. No se ve físicamente el arco, se escucha ese ruido como un soplido. Y eso genera eléctricamente ozono al ionizar el aire. Y la presencia de ozono nosotros la detectamos por ese olor no sé si alguna vez le ha pasado, a tierra mojada, que sentimos cuando se viene una tormenta. Ese olor que en realidad es el olor del Y el ozono. olor de la lluvia. Claro, que nosotros decimos ya está lloviendo porque hay olor a tierra mojada. En realidad es ozono que baja y es desplazado generalmente por los vientos de los frentes de tormenta. Baja por las nubes de tormenta, son muy altas, entonces por ahí desciende ozono, aparte se produce por las descargas que hay en realidad en esas nubes, y eso es lo que nosotros percibimos como olor a tierra mojada, es olor a ozono. Hay mucho ozono en el aire en ese momento. Y bueno, eso ya lo entienden los químicos, ese ozono, como es muy inestable, ese ozono libera muchos átomos de oxígeno, creo que monoatómico, que se combina, que reacciona con algunas impurezas y partículas del aire y las neutraliza, y eso es lo que dicen que purifica el ambiente. Dice que se generan iones negativos, dicen. El oxígeno monoatómico es inestable y es el ion que mata todos los gérmenes, todo porque reacciona químicamente, parece, y los neutraliza. Bueno, así trabajan estos circuitos. Y si ustedes se fijan acá, la salida del circuito no se conecta directamente la tensión a las rejillas, sino que se ponen, fíjense, hay 3 resistencias en serie. Estas resistencias se ponen ahí por si alguien viene, fíjense, esto está protegido. Bueno, acá está la rejillita donde pasan los bichos, pero si metemos el dedo ahí, o acá en el ozonizador, es todo de plástico, la carcasa, y el aire en contacto con esta rejilla pasa a través también de unas hendiduras en el plástico para que nosotros no vayamos a meter el dedo ahí. Pero si alguien toca acá y cierra el circuito, porque ha metido la mano, qué sé yo, ahí, ¿qué es lo que pasa? Cierra el circuito y recibiría una descarga de alta tensión. Pero al querer circular corriente por el cuerpo, queda en serie con estas resistencias que son de valor muy alto, 100K, 1 mega o más. Entonces, esa pequeña corriente que comienza a circular, como son muy altos los valores de la resistencia, ya produce una caída de tensión importante. O sea que prácticamente toda la tensión, cuando se cierra este circuito, cae sobre estas resistencias, de manera que no nos afecta a nosotros. No llega, nos hace asustar, nos da un saque, pero no circula una corriente peligrosa por el cuerpo. Entonces así se evita. Esto pasa también en los boyeros, en los electrificadores de cerco, para que no crucen las vacas. También ponen un transformador, en ese caso a veces usan transformadores tipo el flyback del televisor, pero a la salida de la alta tensión le ponen esta resistencia en serie. De manera que cuando la vaca va y se apoya en el alambrado, le da el golpe de alta tensión, pero en ese momento, cuando empieza a circular corriente, se cierra el circuito
y cae toda la tensión sobre la resistencia en serie. Entonces como que le da el golpe y se corta, porque en ese momento que se cerró el circuito, toda la tensión cae sobre la resistencia. Y en el momento que suelta, que sale corriendo la vaca, se restablece la tensión, ya no hay circulación de corriente porque se ha vuelto a abrir el circuito. En el boyero se pone un terminal a la tierra con una jabalina y el otro terminal al alambre. Entonces el circuito se cierra entre la tierra y el alambre. Por eso es que lo aíslan a todo el alambre en cada poste para que no tengan contacto con tierra. La Entonces, resistencia del cuerpo humano de 2500 ohms más o menos. Va entre 500 y 3000 ohmios. Sí, puede ser, depende de la distancia entre los puntos que vos tenés aplicada la tensión, depende de la humedad de la piel, del tipo de piel, con qué parte, claro, varía mucho, como vos dices, depende de las condiciones. Por eso a veces con un suelo mojado no electrocutamos más que con un suelo seco, porque depende, varía esa resistencia, ¿no? Si pisamos una madera, tenemos otra resistencia mucho más alta, ya es menos riesgo de que circule una corriente peligrosa. Sí, sí, depende de muchos factores. Del estado en que está el cuerpo, de la cantidad de sales que tenemos en ese momento, todo eso hace variar la resistencia que tenemos nosotros en el cuerpo. Entonces, directamente se pone resistencia en series muy altas para protegernos de alguna descarga en estos electrificadores. Bueno, a estos circuitos sí lo pueden llegar a ver y es una aplicación importante de los rectificador. Entonces, por eso lo queremos ver. Y bueno, y esperemos no vamos a trabajar con muy alta tensión, pero sí cuando hagamos las prácticas de laboratorio, sí lo vamos a ensayar, ¿no? Vamos a practicar en el armado y ensayo de este multiplicador de tensión y vamos a medir, vamos a triplicar, duplicar, ¿no? Vamos a trabajar con baja tensión, pero vamos a ver cómo trabaja el circuito, cómo se multiplica la tensión a medida que le vamos agregando etapas. Por eso que lo queríamos dar, que si lo vemos ya en el laboratorio, ya lo vayamos conociendo. Bueno, ¿alguna pregunta? Buenas noches a todos, disculpe el horario que entré. Ahí está el profe Pedro. Buenas noches, ingeniero. Le quería Buenas noches, contar ingeniero. una anécdota. Ese Sí. triplicador, una vez trae un alumno de Salta, un televisor, sacamos el chupete y lo ponemos en la mesa. Resulta que el equipo estaba entregando alta tensión de más. Y se escucha, cuando uno lo pone en la mesa, el chupete sopla, hace el soplido, como le dijo el ingeniero Martín. Pero este alumno no se había dado cuenta y la mesa estaba todo húmeda. Y le empezó a saltar chispa el arco, digamos así, desde la mesa al cuerpo. Y él no se daba cuenta. Claro, y uno dice, mira, le está saltando el arco, dice a Gaitán, dice, desde la mesa. Y justo le estaba saltando del lado del cierre del pantalón. Y salió corriendo. Mira vos, claro. Porque así cuando salta el arco, hace como un soplido y salta el arco. Si hay otro cuerpo cercano al... Sí, si hacíamos eso nosotros, le sacábamos el chupete a un televisor, lo prendíamos. Y después otra cosa que le quería decir, cuando en el caso de muy alta tensión, así como los triplicadores o de los televisores, las soldaduras tienen que ser redonditas, bien redonditas. La unión ahí entre los diodos y los capacitores tiene que ser bien redondita, porque si hay una punta, ahí salta el arco. Ah, sí, claro. Claro, claro. Por eso los purificadores le ponen para que Anda fallando de vuelta, Martín, tu internet. Sí, sí. No, ese es Bueno, el truco que usaba Tesla cuando le decían que era el mago de la electricidad, que él ponía una alta tensión, una altísima tensión y poca corriente, entonces aparecían
toda la foto, la famosa foto esa donde él está en medio de los rayos. Claro, claro, Sí. claro, ya había encontrado eso. Se jugaba Tesla, pero bueno, se ve que ya... Claro, por eso uso un punto de bajo. Bueno, entonces aquí vamos a llegar, vamos a repasar el tema. ¿Estamos? ¿Hay alguna consulta con respecto? Martín, se te entrecorta el sonido. Empezó a fallar de vuelta. Sí, sí, ya estoy viendo. Sí, por suerte en la presentación se escuchó todo bien, pero ahora está Escuchamos fallando. ¿No? todo bien la presentación de la clase. Y recién ahora empezó así. Bueno, a ver. Bueno, ¿me escuchan ahí? Sí, estaba probando. Sí, ingeniero. ¿Me escuchan bien? Bueno, entonces ya nos estaremos viendo en agosto, sería... en- Hola, ¿me escucha, Pedro? Ahí está bien, Martín. Bueno, entonces, bueno, hasta aquí llegamos. Ya nos estaremos viendo en el... y Se coordinando con entre- la Entrecorta. parcial. ¿Mm? Muchas gracias, ingeniero. Bueno, entonces nos vemos ya después del receso.